Mediante kumite o combate de entrenamiento, aprendemos a emplear las variadas técnicas que se hallan contenidas en los kata, contra uno o más adversarios reales. En consecuencia, kumite es la representación de la aplicación del kata y podría concebirse como un kata que requiere el empleo de mai, la distancia mantenida entre los contrincantes durante kumite. En Karate-do, kata y kumite tienen la misma importancia, siendo comparables a las dos ruedas de un carro. Hace mucho, cuando el karate se practicaba originalmente en las islas de Okinawa, la atención se concentraba principalmente en kata, con ocasionales pruebas de fuerza, llamados kake-damashi, para técnicas de suki, golpes de puño y uke, paradas. Fue solo después de que el maestro Funakoshi introdujera el karate en el Japón, propiamente dicho, cuando empezó a practicarse una forma elemental de kumite, y se concedió el mismo nivel de importancia al entrenamiento de kata y de kumite. Después de muchos años de investigación, esta situación evolucionó gradualmente hasta dar lugar al karate de competición que hoy conocemos. Bienvenidos a Karate y algo más. Kumite comprende dos categorías generales: Yakusuku kumite, o combate acordado, en el cual la técnica atacante y el blanco están preestablecidos. 2. Jiyu kumite, o combate libre, en el cual los practicantes son libres de poner a prueba sus capacidades empleando las técnicas de ataque y parada que prefieran. Yakusoku kumite puede a su vez dividirse en tres subcategorías: kumite para desarrollar fuerza y resistencia. 2. Kumite para aprender la ejecución adecuada de técnicas. Y 3. Kumite para dominar los componentes esenciales del auténtico combate, que incluyen timing, es el realizar una técnica cuando tiene el mayor efecto potencial; mai, adecuada; tenshin, rotación corporal; y tai sabaki, desplazamiento o esquiva del cuerpo. Entrando en mayor detalle, la primera categoría, llamada Tanren kumite, kumite de entrenamiento, es para fortalecerse físicamente, desarrollar presencia o vigilancia física y mental, sanshin, y aprender técnicas de desplazamiento y respiración adecuada de acuerdo con el nivel del practicante. La segunda subcategoría, llamada Kihon kumite, kumite básico, hace hincapié en la ejecución correcta de las técnicas básicas y de diversas posiciones, tanto en Tanren kumite como en Kihon kumite. Atacante y defensor se hallan frente a frente a una distancia fija y alternan sucesivamente técnicas acordadas con antelación. La tercera subcategoría, llamada Yakusoku Jiyu kumite, combate libre acordado, es una aproximación al combate libre, al no mantenerse una distancia fija entre atacante y defensor e intercambiarse técnicas con tanta velocidad y fuerza como lo permitan sus capacidades. El Yakusoku Jiyu kumite permite a los practicantes estudiar mai, desarrollar sentido de combate y aprender acerca de aspectos tales como tenshin y tai sabaki. Y por último, representando la etapa final de kumite, tenemos a Jiyu kumite, en el cual los practicantes intercambian ataques y paradas sin previa consulta o advertencia, compitiendo a nivel mental además de a nivel físico. Durante Jiyu kumite, las técnicas de puño, brazo y pierna empleadas al atacar deben ser controladas, deteniéndose a un solo antes del blanco buscado. La práctica se denomina Sundome. Está prohibido establecer contacto físico con el adversario, por mucho que sea la velocidad y furia con que puedan ejecutarse. Las técnicas de ataque deben detenerse en seco justo antes de alcanzar el blanco.
Jiyu Kumite puede dividirse en dos categorías: Shiai Kumite, kumite libre no reglamentado, que presupone un combate real, y el Gyogi Kumite, kumite de competición, de orientación deportiva. El siguiente esquema de llaves enumera los diversos tipos de kumite y muestra la relación entre ellos. Yakusoku Kumite, kumite acordado. Kanren Kumite, kumite de entrenamiento, el cual se divide en Gohon Kumite, kumite a 5 pasos, Sanbon Kumite, kumite a 3 pasos, Gihon Kumite, kumite básico, el cual se divide en Gihon Ippon Kumite, kumite básico a 1 paso, Kaeshi Ippon Kumite, kumite de ataque y contra a 1 paso, Yakusoku Jiyu Kumite, combate libre acordado, el cual se divide en Jiyu Ippon Kumite, kumite libre a 1 paso, Okuri Jiyu Ippon Kumite, kumite a 1 paso con estilo libre y continuación, Oyo Kumite, kumite aplicado, el cual se divide en Happo Kumite, kumite de las 8 direcciones, Kumite Gata, formas Kata de kumite, Jiyu Kumite, combate libre, Gyoji Kumite, kumite de competición, Shiai Kumite, Budo, kumite libre no reglamentado. Todas estas definiciones han sido traídas a ustedes gracias al libro Técnicas de combate de karate de Hirokazu Kanazawa. Quiero aprovechar para decirles que fue tomado específicamente de la página número 20 y de la página número 21, la cual fue tomada una foto para indicarles el diagrama de llaves que se indicó durante el video. Si quieren adquirir este libro, pueden hacerlo en sus bibliotecas locales o también a través de Amazon. Quiero aprovechar para agradecer y enviar un saludo a mi hermano, quien me regaló este libro en mi cumpleaños hace ya algún tiempo. De igual manera, si deseas que haga un en vivo leyendo este libro o algunos de los temas de interés o cada uno de sus capítulos, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. En el libro no solamente se hablan de las técnicas de combate, también se habla acerca de experiencias de Hirokazu Kanazawa y del propio sensei Ichin Funakoshi. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate y las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.